Recuerdo una serie que me gustaba de cuando era joven y tenía cable. La verdad es que no me acuerdo del canal, así que no les voy a mentir de dónde era el canal. Solo recuerdo que la serie se llamaba El Trotamundos. Tal vez por ahí la llegaste a ver. Era una serie que me gustaba mucho porque trataba de un personaje, era un tipo reality show, donde esta persona iba a varias partes del mundo, a varias ciudades importantes, muchas desconocidas, pero que tenían cosas relevantes de la cultura, de la gente, de las tradiciones de ese lugar. Y el trabajo de este trotamundos era precisamente esto, era un extranjero, un americano, que venía con su cosmovisión norteamericana y se dedicaba a ser un juez de esa cultura, un juez de esa gente, examinaba sus valores, examinaba sus costumbres, sus tradiciones, sus comidas, su forma de actuar, su forma de relacionarse, y las evaluaba, y obviamente él tenía sus propios juicios sobre lo que veía, según su parecer, según su cosmovisión, según sus preferencias. Es lo que hacía y nos lo mostraba en la pantalla para que conociéramos un poco de esa cultura. Y me gustaba por eso. Ese programa, iglesia, me recuerda a lo que muchos hacemos con la iglesia de Dios, a los cuales me gustaría llamar trotaiglesias. Un trotaiglesia hace algo muy similar. Llega con una cosmovisión y una expectativa de lo que la iglesia de Dios tiene que ser. Y muchas de las veces no lo hace fundamentado en la palabra de Dios. Lo hace fundamentado en su propio sentir, en sus propias emociones, su propio pensamiento, sus propias preferencias. Y entonces juzga a la iglesia de Dios basado en esas cosas que vinieron de Él de forma interna y no de forma externa, en lo que nos dice y nos revela la palabra de Dios. No según la palabra de Dios, sino según su propia percepción y gustos personales, iglesia. Un trotaiglesias camina con el estandarte de estar buscando la iglesia perfecta, olvidándose de que en el momento que encuentre una para probarla, en ese momento esa iglesia ha dejado de ser perfecta. Pues ha llegado él o ella y también se va a encontrar con otros que ya formaban parte de esa iglesia. Como iglesia, me queda muy claro que no somos la iglesia perfecta. Esa iglesia que el trotaiglesias busca, pero sí somos una iglesia sana. Somos una iglesia sana, iglesia. Tenemos un pacto de membresía que asume que no somos perfectos, pero una vez que hemos decidido pactar con los otros creyentes, es para esforzarnos a ser miembros sanos. Nos comprometemos a caminar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios los unos a los otros para así poder cumplir los términos de ese pacto. Parte de lo que incluye, obviamente, mi responsabilidad como miembro en el pacto de membresía. Voy a leer una pequeña sección del pacto que tiene Iglesia Vertical, que es el primer párrafo, y dice algo así: me comprometo a caminar con vosotros en amor cristiano, esforzándome por el progreso de esta iglesia en conocimiento, santidad y simpatía, y dispuesto a entregar mi vida en el servicio del Señor y de mis hermanos y hermanas. Y si mi Señor me lo requiriere, a dar mi vida por causa del Evangelio. Esto es solo un fragmento, iglesia, de lo que dice el pacto de membresía que has pactado si eres miembro de esta iglesia. Un pacto que te invita a ser un miembro sano para poder tener así una iglesia sana que glorifique a Dios, lo que implica que si algo no está funcionando bien para mantener la sanidad de esta iglesia, no necesariamente es culpa de los demás. También es tu culpa. Existe la probabilidad de que has dejado de ser un miembro sano. Has dejado de ser un miembro sano.
Y por eso mucho de tu juicio sobre la iglesia local lo haces señalando con un dedo, olvidándote que hay estos tres que están apuntando hacia ti. El problema del Trotraiglesias es que busca una iglesia sana y sin problemas, olvidándose de que esa iglesia no existe porque el problema está en él o en ella. La iglesia sana, iglesia, es una iglesia con problemas, como dice el título de mi sermón. Y esto solo lo vamos a entender cuando reconocemos que nosotros mismos somos parte de ese problema. La iglesia no es un ente externo a nosotros, iglesia. No es como que ahí está la iglesia y aquí estoy yo. Yo soy parte de la iglesia, los creyentes. Y la sanidad de ella depende en gran medida de la sanidad de cada miembro que compone ese cuerpo. Nuestro texto en Hechos esta mañana, iglesia, nos va a ayudar a ver cómo una iglesia sana como la de Hechos tiene también sus problemas. Pero también vamos a ver cómo la sanidad de esos miembros resuelve esos problemas. Hechos 6-7 nos va a dar 7 aspectos, iglesia, para evaluar si somos un miembro sano de la iglesia local. En esta ocasión les voy a dar el aspecto. Después les voy a leer el texto del cual extraigo el aspecto para que no quede duda que lo saqué de la palabra de Dios y no me lo saqué de la manga, seguido de la aplicación del mismo con algunos ejemplos. El primer aspecto es este y lo tienen en sus boletines y en su pantalla. Eres un miembro sano cuando señalas el pecado. El texto es este. Porque en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Iglesia, cuando la membresía de la iglesia crece con ella los problemas. Esto nos sucede a nosotros y le sucedió a la iglesia de Hechos hace más de 2000 años, la cual, por cierto, ya tenía más de 10,000 miembros en su membresía para entonces, para cuando hemos leído capítulo 6 de Hechos. Y como en toda iglesia, con pecadores redimidos, no era de extrañarse que comenzaran los favoritismos. De forma que los judíos helenistas, es decir, los que tenían un trasfondo griego, se quejaron de los judíos nativos, esos que se creían pura sangre. ¿Por qué? Por su falta de integridad en la repartición de los alimentos hacia las viudas de la comunidad cristiana del Nuevo Pacto. La queja es traída a la atención a los apóstoles de Jesús, como vemos en el texto, los cuales son los líderes religiosos y pastores en ese momento de la iglesia primitiva. Me atrevo a inferir en el texto que los judíos helenistas ya habían hablado primeramente con los judíos nativos sobre el problema, sobre lo que estaba pasando. Me atrevo a decir que siguieron el proceso que el Señor Jesucristo les dejó en Mateo 18, que si tienes algo en contra de tu hermano, vayas directamente tú a solas y le digas cuál es el problema, en dónde está rompiendo los principios y la voluntad de Dios. Y que si tu hermano no te escucha, entonces te agarres a otros dos que son testigos de ese pecado, no que tú los convenciste de que estaba pecando, cuidado, de que son testigos de ese pecado, a esos son los que traes para que puedan confrontar al hermano y llamarlo al arrepentimiento, en amor. Y seguramente estos judíos nativos no entendieron la exhortación. Entonces los judíos helenistas tenían que ir al siguiente paso de Mateo 18, que era traerlo a la congregación. Pero cuidado, no es como que agarro y me paro aquí a medio sermón y empiezo a gritar el pecado de un hermano. Todo lo hacían en orden.
y se acercaron a las personas correctas para que ellos discernieran si tenían que traer a la atención el pecado del cual el hermano o los hermanos no se estaban arrepintiendo. Entonces vinieron a sus líderes a traer el problema a su atención, y ellos decidieron que era viable, era necesario, era piadoso exponerlo a la congregación, iglesia. Ese es Mateo 18, iglesia, por si no lo conocías. Esa es la forma que el Señor Jesucristo nos dejó para arreglar nuestros problemas, y que muchos cobardemente descuidamos, o por miedo o por tradición seguimos otros procesos para ayudar al hermano a morir a su pecado, que cuando obviamente son otros procesos no le estamos ayudando, porque no lo diseñó Dios, lo he diseñado yo. Esto es básicamente lo que vemos en el texto, iglesia, esta mañana, en versículo 1. Nada más en versículo 1 podemos ver toda esa teología detrás. Por favor, evitemos traer del texto, cuando tengo un problema con alguien, que rápidamente tengo que ir corriendo al pastor a decirle lo que ese hermano me hace, me dice o piensa de mí. Ese no es el proceso que el Señor Jesucristo estableció. Tengamos mucho cuidado, iglesia, de manejarnos con ese tipo de orgullo, en vez de ir y en amor y confrontar al hermano. ¿Y saben por qué muchas veces no hacemos eso? Porque somos muy conscientes, muy adentro, de que no sabemos que no lo vamos a hacer en amor, si lo vamos a hacer uno a uno. Y por eso preferimos ir y decirle al hermano o al pastor para que él lidie con nuestro problema, porque yo no tengo el amor suficiente para hablar al hermano o hermana sobre la cosa que me molesta de su vida, de su conducta, de su pecado, que obviamente molesta a Dios. En el texto vemos cómo los judíos helenistas, aunque muchos los hubieran catalogado como unos chismosos, en realidad estaban siendo un miembro sano de la iglesia de Hechos al exponer el pecado de los judíos nativos ante los líderes de la iglesia local. Eres un miembro sano cuando señalas el pecado de los demás y cuando tu motivación es la de guardar la sanidad de la iglesia y el testimonio de tu hermano o hermana que dice que es un seguidor de Jesucristo. Para hacer esto correctamente tengo que tener mucho cuidado, iglesia, con mis formas y mis motivaciones detrás de esa exhortación. Porque muchas veces en nuestro intento de querernos ver muy piadosos, no examinamos antes nuestro corazón, vamos y exhortamos y lo hacemos de formas que Dios no es glorificado. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración para que nos ayude a recordar esto. Muchas veces cuando yo veo el pecado en la vida del hermano, adivina cómo lo hago con unos lentes que no son los lentes de los principios de la palabra de Dios, y mis lentes lucen algo como esto. Así es como veo el pecado de los demás. Lo magnifico, lo exagero. Así, esos lentes me pongo muchas de las veces cuando mi corazón no está correcto con Dios y es engañoso. Pero cuidado, porque en el momento en que después me viene el comentario de ver también mi pecado, en vez de agarrar y ver mi corazón y voltear con estos lentes para ver también qué sucio está mi corazón, lo que hago es esto, iglesia. Me pongo estos lentes. Cuando hay oscuridad y te pones unos lentes oscuros, adivina qué es lo que pasa. Pues que ves menos de lo que ya veías de por sí, por la oscuridad y las tinieblas de tu corazón. Y haces esto y dices, ¿cuál pecado? ¿De qué me estás hablando? Yo lo único que puedo ver es tu pecado. Mi corazón se ve limpio. Yo no veo manchas. Pues no vemos manchas porque todo se ve negro. Y eso hacemos. Magnificamos el pecado de los demás. Los juzgamos no a la luz de la palabra, sino a la luz de mi percepción, de mi tradición, a la luz de mi conveniencia,
a la luz de mi gusto personal y preferencia personal y no a la luz de la palabra de Dios. Y cuando se trata de nuestro pecado, tenemos un doble estándar y usamos estos lentes. En vez de ser íntegros y evaluar todo según la perspectiva de Dios y ponernos los lentes de Jesucristo. Esos lentes con el aumento correcto. Esos lentes que juzgan con un justo juicio, como dice que lo hagamos la palabra de Dios, el justo juicio de lo que Dios ya reveló en su palabra, y que juzgan principios, no preferencias personales. Esos son los justos lentes que tienen el aumento adecuado para juzgar no según mi parecer, no según mi opinión, no según lo que a mí me gustaría ver en el otro, sino según lo que Dios dicta que debe de pasar en los corazones de los suyos. Espero esa ilustración, iglesia, te haya o te ayude a tener mucho cuidado a la hora de juzgar al pueblo de Dios, a su iglesia, a su amada iglesia. A ninguno de nosotros que somos casados nos gusta escuchar que juzgan a nuestras esposas, ¿cierto? ¿Qué te hace pensar que a Dios le gusta que juzgues a su esposa amada por la cual derramó su sangre? ¿Qué te hace pensar? ¿Quién te crees? Tengamos cuidado, iglesia. Es muy peligroso cuando hacemos eso. Hay mucho juicio sobre nosotros venidero. Animemos a los que hacen eso a que tengan mucho cuidado de meterse con la iglesia de Dios. Cuando lo hagan de forma directa o de forma indirecta, como en el Facebook, que le damos like a cosas que no glorifican a Dios. Tengamos mucho cuidado, y si te queda el saco, póntelo, porque es para ti. Póntelo. Amén. Eres un miembro sano cuando das prioridad a la palabra. Punto 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Uno de los peligros, iglesia, que enfrenta cualquier pastor de cualquier iglesia, sana o no sana, es comenzar a dar prioridad a cosas que se ven bien dentro de la iglesia y como consecuencia descuidar el ministerio de la palabra, el cual es el ministerio de primera importancia según las palabras del apóstol Pablo. Muchas de las veces esto ocurre porque el pastor es un complacedor de personas. Otras veces ocurre porque el pastor se cree un superhéroe que piensa que tiene que cumplir todos los roles de todas las partes del cuerpo. Y otras porque el orgullo en su corazón es tan grande que cuando alguien le trae una requisición, una buena idea, no sabe decir que no. Y en eso hay orgullo, de no saber decir que no a las personas cuando no es la respuesta adecuada en ese momento. Dar prioridad a ministerios que no son de primera importancia siempre será la tentación del pastor. La pregunta, iglesia, es si el pastor será sano y dará prioridad a la palabra de Dios, como vemos que hicieron los apóstoles en el versículo 2 de nuestro texto esta mañana. El pastor, como un miembro más de la iglesia, tiene la expectativa, sí, de ayudar a todos sus hermanos en todo lo que esté en sus manos, poderlos ayudar. Y eso no nada más es para el pastor, quiero aclarar. Cada uno que se diga seguidor de Jesús tiene esa misma responsabilidad. A mover sillas, a visitar al enfermo, a ayudar a alguien a mudarse, a tener una visita pastoral, a dar consejería, etcétera. Eso lo puede hacer el pastor y está obligado a hacerlo. Pero si alguna de estas cosas que son muy buenas, así como era bueno para los apóstoles que supervisaran, que se estuviera haciendo una correcta repartición de los alimentos, nos ayuda o interrumpe nuestra función de dar prioridad a nuestro primer ministerio, que es la proclamación y el estudio de la palabra de Dios. Entonces el pastor no está siendo un miembro sano. Y muchas de las veces las ovejas no entienden eso. Y es porque quieren traer y poner cargas al pastor
que lo tientan a descuidar el ministerio de la palabra. Es por eso que, iglesia, hay que tener expectativas sanas de lo que es la prioridad de un pastor cuando me estoy sujetando a uno dentro de la iglesia local. Ya que como miembros de la iglesia, a veces tenemos expectativas erróneas de las prioridades que debe dar un pastor en su servicio a los santos. Y esto se me vienen algunas preguntas. ¿Cómo estás siendo un miembro sano dentro de la iglesia local en este aspecto? ¿Cómo estás ayudando a tu pastor a que no pierda el enfoque de su ministerio principal? ¿Cómo estás sirviendo las mesas para aligerar las cargas de tu pastor que le permitan enfocarse en el ministerio de la palabra? Iglesia vertical, tenemos que entender el contexto de iglesia en el que nos encontramos. Somos una nueva plantación. No hay aún miembros calificados para formar una pluralidad de ancianos. No los hay aún. Tengamos cuidado de poner cargas ministeriales en la vida de tu pastor que superan a las que ya están establecidas. Tengamos cuidado de venir con buenas ideas del ministerio de tu preferencia que quiero que tenga mi iglesia, ya que eso revelaría que no has entendido ni el contexto de iglesia en el que nos encontramos, ni tus responsabilidades de aligerar las cargas de tu pastor. Amén. Eres un miembro sano cuando obedeces a tus pastores. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Iglesia, un pastor que entiende sus prioridades y las cosas que no puede descuidar dentro de su pastorado, siempre va a imitar a los apóstoles de Jesús en la resolución de problemas. Siempre. Es común que cuando alguien te trae una queja como pastor, tengamos la expectativa de que Él lo resuelva, ¿cierto? Si no, ya no es un buen pastor. No me hizo caso, le dije esto y no hizo nada. Yo no lo vi meter las manos. Muchas veces, iglesia, como ovejas, no entendemos las decisiones que tomó el pastor y lejos de ser humildes y obedientes, confiando en las decisiones que tomó para ayudar a resolver nuestro problema, somos necios, somos obstinados y queremos que el pastor meta las manos al nivel que a mí me gustaría que metiera las manos para resolver ese problema. Eso muchas de las veces habla del orgullo que hay en mi corazón, donde pienso que yo soy mejor que la persona que Dios ordenó para pastorear mi alma. En Canadá aprendí una frase que usan como una filosofía laboral, la cual creo que es verdad y me gustó mucho. Dice así: cuando cambiamos de trabajo, en realidad no estamos cambiando de trabajo, en realidad estamos cambiando de jefe. De la misma forma, iglesia, me atrevo a decir que cuando cambiamos de iglesia, en realidad no estamos cambiando de iglesia. Estamos cambiando de pastor, de líderes, para que pastoreen mi alma. Es por eso que cuando busco una iglesia, independientemente de que esté buscando que sí haya amor y que sí haya una sana doctrina, debo de buscar una iglesia donde yo esté dispuesto a sujetarme al pastor o pastores de la misma. De otra forma, me estoy engañando en pensar que obedeceré la instrucción ante la propuesta del pastor para resolver un problema. En la propuesta de los apóstoles, iglesia, hay mucha sabiduría, por cierto, ya que no solo quieren aligerar sus cargas para enfocarse en el ministerio de la palabra, sino que comisionan a los santos, a la congregación de sus días, para identificar a los hombres con el perfil que los mismos apóstoles establecieron. Cuidado, los apóstoles fueron los que establecieron el perfil, no la congregación.
Y obviamente se fundamentaron con ese perfil en las palabras de Jesús, tampoco eran sus propias ideas. Pero confiaron en la congregación para escoger a esos hombres. Amén. Por tanto, les dice a los hermanos, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. No sé tú, iglesia, pero cuando yo veo este versículo, no veo una iglesia rezongona en el texto, negándose a seguir las instrucciones de los apóstoles. No veo una iglesia que cuestiona lo que ellos proponen. Lucas no nos narra una iglesia presunciosa que cree saber más que los líderes que Dios instituyó. Más bien yo veo una iglesia humilde que fue tomada en cuenta en la selección de los 7, ya que los apóstoles podían ver en ella humildad. Tú vas a ser tomado en cuenta por tus líderes de esta o de cualquier iglesia sana cuando vean en ti humildad. ¿Y tú eres humilde? ¿Obedeces a las propuestas de tu pastor? ¿O eres presuncioso de pensar que tú sabes mejor y por eso te rebelas? ¿Te pasa por tu mente que a Dios se le escapó de las manos ponerte como pastor y líder de la iglesia local en la que te congregas? Porque Dios no es soberano, ¿verdad? ¿A Él se le escapan cosas de las manos? La humildad, iglesia, es una marca esencial del miembro sano de la iglesia local. Y la obediencia, iglesia, escúchame bien, es un fruto que testifica la presencia o la ausencia de esa humildad en nuestras vidas. Las dos cosas van juntas, iglesia, no separadas, amén. Eres un miembro sano cuando reconoces tus responsabilidades. Versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Iglesia, muchas de las veces sucede que parte de nuestro juicio errado, causado por no ponernos los lentes de Jesús cuando juzgamos, sino más bien nos ponemos los lentes que parecen lupas y magnifican las cosas, o los lentes oscuros que les mostré en la ilustración pasada, es que nos la pasamos juzgando lo que los demás no hacen bien. O a veces también juzgamos cosas que creemos que los demás deberían estar haciendo. Y muchas de las veces eso pasa porque no entendemos que cada miembro dentro de la iglesia local cumple una función dentro del cuerpo. Una función en la que él es experto, en la que Dios lo dotó de una forma muy en particular que a ti no te dotó. Yo no voy a poner, por ejemplo, a una persona de la tercera edad a salir a las calles cuando vamos a evangelizar, a caminar 2 horas con nosotros, a tratar de compartir de Jesús a las personas que necesitan escuchar de Jesús. Yo no puedo hacer eso. No puedo tener esa expectativa de las personas de la tercera edad. Eso revelaría que no entiendo estas cosas, que ellas son parte del cuerpo y que cumplen otra función. En su lugar, más bien, voy a delegar otras cosas. Pueden funcionar en otras responsabilidades que ayude a avanzar el plan de salvación, el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, de que Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado. En vez de hacer caminar a personas en ese contexto, ¿por qué no mejor delego un ministerio de oración para nuestro tiempo evangelístico? Que ellas estén orando para que Dios use esa intercesión a nuestro favor, para que nos fortalezca, para proclamar con denuedo y con valor, como vimos la semana pasada, para que ablande los corazones de los que tienen que escuchar el mensaje de salvación y que en eso hagan equipo con nosotros. Los apóstoles tenían muy en claro, como líderes de la iglesia de Hechos, cuáles eran sus dones y funciones primarias dentro de la iglesia local. Ellos eran miembros sanos que reconocían muy bien sus responsabilidades, las cuales se mencionan en versículo 4, la oración y el ministerio de la palabra.
¿Eres un miembro sano de esta iglesia? Sí. ¿Sabes cuáles son tus responsabilidades? ¿O te es más fácil juzgar lo que esperas que los demás hagan? ¿Tienes idea de las responsabilidades de los demás miembros? ¿O juzgas fácilmente según tu opinión, expectativa y preferencia? Yo te animo, iglesia, a que si hay en tu corazón algo de eso, te acerques a la persona que juzgas a la ligera y le preguntes en amor cuáles son sus responsabilidades y funciones dentro del cuerpo. Y que después ores para que Dios te dé la gracia de entender responsabilidades, para que entonces tú te puedas enfocar en tus propias responsabilidades. Por último, iglesia, quiero resaltar de esta parte del texto que acabamos de leer, que si yo como pastor único de la iglesia solamente orara y enseñara la palabra, ya eso me calificaría como un pastor sano de la iglesia de Dios. Es importante que como miembro entiendas esto, para que cuando alguna de tus expectativas sobre tu pastor venga a tu mente, analices antes si el pastor está cumpliendo con sus responsabilidades principales, para que si ese es el caso y que tu expectativa no sea cumplida, entonces tengas amor y la madurez de reconocer que tu pastor es un pastor sano, que se enfoca en su primer ministerio según los dones que Dios le reveló y le regaló. Amén. Punto número 5. Eres un miembro sano cuando conoces a los hermanos. Versículo 5 dice esto: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Algo, iglesia, que me gusta de la cultura de nuestra iglesia es que nos esforzamos en llamar a las personas por su nombre, ¿cierto? Bueno, por lo menos yo veo eso en la mayoría. Tratamos de evitar llamar al hermano hermano y a la hermana hermana. La intencionalidad de llamar a cada miembro por su nombre hace que nos esforcemos a conocer a la persona un poco más, ¿cierto? La comisión de los apóstoles sobre la iglesia para escoger a los 7 implica no solo que la congregación supiera sus nombres, iglesia, sino el carácter de los mismos. Y para yo conocer el carácter de una persona, tengo que pasar tiempo con ella, tengo que convivir con ella, tengo que ver cómo es que se relaciona con los demás, cómo es que trata a su familia, cómo es que disipula a sus hijos si es que tiene hijos, cómo es que extiende gracia en medio del pecado, cómo es que resuelve los problemas, cómo es que se humilla ante su propio pecado, cómo es que ama incondicionalmente, cómo es su doctrina, es sana o no, y si es sana o lo poco que tiene de sana, ¿la vive o no la vive? Yo tengo que juzgar todas esas cosas para conocer. Pastor, la Biblia dice que no juzguemos. ¿En dónde dice eso? Tomémoslo en un contexto, iglesia. Todo el tiempo estamos juzgando, no nos engañemos. En tu trabajo juzgas si tu jefe está haciendo justo o no. ¿No es eso juicio? En la iglesia igual, pero juzguemos con los lentes de Jesús, con justo juicio. Todo esto era necesario, iglesia, para que la iglesia de Hechos obtuviera sus 7 candidatos. El juzgar. Era una iglesia juzgona. En nuestros días, iglesia, tristemente, pasa que alguien te regaló una torta y ya lo quieres hacer pastor, sin ni siquiera haber evaluado, a la luz de las cosas que te acabo de decir, su carácter. La iglesia de Hechos, iglesia, no era como esa iglesia, no era como el Chavo del 8. No estaban buscando miembros que se dejaran convencer por una torta.
en su búsqueda de los 7, no se estaban dejando llevar por sus emociones, donde si alguien había hecho una buena obra aislada a ellos mismos, entonces eso era suficiente para llevar a ese candidato hacia los apóstoles. Tristemente eso pasa mucho en la iglesia de nuestros días. La evaluación de una persona siempre va a tomar tiempo, iglesia. Siempre. Dios es un Dios paciente. Modelemos su paciencia. Esto toma tiempo, no pasa de la noche a la mañana, iglesia. Por eso tantas iglesias derrocadas, hundidas, porque no juzgan bien a los que la van a dirigir. Los criterios de evaluar no son cosas que tenemos que tomar a la ligera, iglesia. Eso implica pasar tiempo con las personas, ver cómo piensan, cómo se expresan de los demás, cómo juzgan el bien del mal, cómo se humillan. Si son humildes, enseñables o no. ¿Qué tan útil, iglesia, eres tú o serías tú si tuviéramos que iniciar un proceso así de selección esta mañana? Si la misma requisición de los apóstoles se hiciera en nuestra iglesia esta mañana, ¿aportarías a una correcta evaluación de algún candidato? ¿O te dejarías llevar por tus emociones o por la torta que alguien te regaló? Si honestamente examinas tu corazón, iglesia, te digo esto con mucho amor, y ves en tu corazón que no serías útil en la evaluación para encontrar a esos hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? ¿De qué formas vas a buscar ser más intencional en involucrarte en la vida de los demás miembros de tu congregación? Comienza primero con el nombre, creo que es un buen comienzo. Conoce a los demás, sé intencional. Dijimos al inicio del año, no sé si recuerdas, que este año nos íbamos a enfocar a vivir la vida en comunidad. Espero algunos recuerden esa declaración. ¿A cuántos, iglesia, que no son tus preferidos has invitado a comer o a tomar un café? ¿A cuántos de los que no son miembros, pero sí asistentes regulares de la iglesia, has sido intencional en querer conocer? O por lo menos citarlos a tomarte un café para indagar en sus vidas. ¿A cuántos? Tal vez eso es lo que necesita esa persona, ver un poquito de amor en ti, para que también ellos quieran hacer pacto contigo en la membresía de la iglesia. ¿Queremos ser miembros sanos, iglesia? Amémonos intencionalmente, amemos a los demás, no solo con palabra, iglesia, sino con hechos, amén. Punto 6, eres un miembro sano cuando confías en tus pastores. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Iglesia, es muy común, y no que pase en nuestra iglesia, que haya hermanos que a algunos les dan una cara y a otros hermanos les dan una cara totalmente distinta. Pasa en todos lados, no solo en la iglesia, ¿cierto? Es por eso la importancia, iglesia, de ser intencionales. Es por eso que no hay que dejarnos llevar con la primera impresión de la torta que alguien me compró. Porque puede haber otros que no reciben esa torta o ese buen gesto que provocó que pusieras a la persona en un pedestal. En versículo 6 vemos cómo es que los candidatos son traídos a los apóstoles para afirmar o no la selección del discernimiento de la iglesia local. Ellos mejor que nadie sabían si los candidatos cumplían el perfil propuesto. Ellos mejor que nadie sabían de la fe y del espíritu bajo el cual se movían Esteban y los otros 6 que nombra el texto. Los apóstoles sabían con más precisión si estos 7 en verdad eran piadosos y no unos hipócritas, que le dan una cara a algunos, pero a otros, a los que no les caen tan bien o a los que los exhortan con su pecado, a esos les dan otra cara totalmente distinta. Son los líderes, iglesia, los líderes de la iglesia,
los que al final tienen la última palabra para poner a una persona en un área de servicio, iglesia. No es la congregación, son los líderes. Ya que son los pastores y los líderes los que tienen el panorama completo, y si no completo, por lo menos el panorama con más detalle sobre las ovejas que están dentro de la iglesia. Iglesia, no nos dejemos engañar por algunos actos de piedad que algunos hermanos muestran. Evaluémoslo de forma íntegra. Indaguemos cómo es que los demás los ven. Y entonces así reduciremos el error de poner a personas en posiciones dentro del cuerpo que van a dañar al cuerpo más que ayudarlo. Es por eso la necesidad, iglesia, de confiar en tu pastor, porque él tiene el panorama más amplio. Tú solo tienes una pequeña parte del rompecabezas. El pastor tiene la mayoría de las piezas. Por cierto, muchas de las veces el pastor no va a revelar todas las piezas, porque en eso hay sabiduría y cuidado pastoral. Y muchas de las veces las tiene que revelar, porque en eso hay sabiduría y cuidado pastoral. Tengamos cuidado de juzgar lo que el pastor dijo o no dijo. Tengamos mucho cuidado, iglesia, porque tú no tienes todas las piezas del rompecabezas. Amén. Confía en tu pastor, iglesia. De esta iglesia o de cualquier iglesia a la que te vayas, hazte ese compromiso, confía en tu pastor, porque de otra forma nunca vas a ser un miembro sano de la iglesia local. No vas a ser de uso para el reino. Vas a ser un cero a la izquierda. Y hay muchos ceros a la izquierda. ¿Quieres ser agregado a la lista? Amén. 7. Eres un miembro sano cuando aportas al plan redentor. Versículo 7 dice lo siguiente: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Iglesia, este último punto, más que un aspecto de un miembro sano, es el resultado de lo que pasa cuando somos miembros sanos dentro de la iglesia local. Es la conclusión de todo el proceso que se sigue para resolver un problema de nuestro texto. Es que la palabra de Dios crecía porque cada miembro se enfocaba en cumplir su función dentro del cuerpo. Los discípulos se multiplicaban porque ahora los apóstoles tenían más tiempo para discipular a otros. Y muchos de los opositores, como lo eran los sacerdotes, venían a la fe en el nombre de Jesús. Qué hermosa conclusión, ¿cierto? ¿Quieres una conclusión así en medio de los problemas de la iglesia en la que te congregas? Entonces comienza siendo un miembro sano de la misma. Cuando la iglesia es sana, se proclama el nombre de Jesús para que los perdidos sean salvos por la fe. La fe a la que necesitas venir si aún no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador. La fe que demanda que te humilles y reconozcas que no eres perfecto y que como tal serás desechado de la presencia de Dios cuando mueras si no tienes una fe salvífica. La fe que nos dice que el castigo por tu pecado es la muerte eterna. Separado, iglesia, de la presencia de Dios por la eternidad, por no haber vivido la vida con las expectativas de tu Creador, por haberte revelado a su instrucción, por haber subestimado su santidad, pensando que Él era igual que tú. Es solo la fe en Jesús, iglesia. Esa fe que movía a la iglesia del primer siglo a resolver sus problemas internos. Esa fe que los llevaba a compartir el evangelio en terrenos hostiles. Esa fe que hacía que los apóstoles proclamaran con denuedo y valor el mensaje de esta vida que le dijeron los ángeles que proclamaran en el templo. Esa fe
es a la que necesitas venir esta mañana si aún no te has rendido a Jesús. Necesitas creer que Jesús pagó tu condena por tus pecados muriendo en una cruz y que resucitó al tercer día como prueba de que su muerte no la pudo contener la tumba. Porque su sacrificio fue perfecto y fue acepto a los ojos de su Padre. También su resurrección fue como prueba de la resurrección que experimentarán aquellos que confían en Él. Los que tienen fe en Él. Para vivir por la eternidad en la presencia de Dios que envió a su Hijo para salvarnos de la muerte y del pecado. Para que la ira de Dios no cayera sobre los que hemos creído. Así que deja de ser un trotaiglesias, tratando de buscar el significado de esta vida. El mensaje es muy simple, te lo acabo de decir: arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús para el perdón de tus pecados, para que así tengas vida eterna. Deja de ser un trotaiglesias, buscando la iglesia perfecta, la cual vas a echar a perder cuando te integres a ella, porque no has entendido que tú eres parte del problema. Arrepiéntete de creer que tus pensamientos, tu conducta, tus buenas obras son tu carta de presentación para ganar el favor de Dios. Mejor ven a la gracia, ven al amor divino, ven al que es la cabeza del cuerpo y que dio su vida por ti. Muere a ti mismo para que vivas en Él. Jesús es tu única esperanza. Es así de simple. Humíllate ante Él y te prometo que no te rechazará. Amén. Vamos a orar, iglesia.